Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión nos vemos nuevamente para hablar de este nuevo arquitecto. ¿Se acuerdan que en la capsulita anterior que veíamos a Peter Behrens, les dije que Peter Behrens había sembrado la semilla del cambio, esta semilla de la modernidad? La había sembrado en algunos de sus colaboradores en el estudio, que había jóvenes egresados de arquitectura que estaban colaborando con él y que iban a llegar a ser arquitectos muy destacados. Bueno, pues uno de ellos es este que vemos en pantalla, que se llama Walter Gropius, y bueno, vamos a empezar a hablar de él. ¿Qué les parece? Bueno, pues es este arquitecto del que vamos a hablar hoy, pues nace todavía en el siglo XIX, en mayo del 1883, en el siglo XIX, va a estudiar arquitectura en Múnich, luego continúa, o sea, se sale de la universidad en Múnich, continúa estudiando arquitectura en Berlín, pertenecía a una familia más o menos acomodada, por lo cual, bueno, puede darse el lujo de escoger, cambiar de universidad, etcétera, ¿no? Y ya una vez que llega a Berlín, en sus últimos años como estudiante, entra a trabajar al despacho de Peter Behrens, este arquitecto del que hablamos la vez pasada, y como les dije, en su despacho va a ver otros arquitectos que van a ser famosos. Esto lo hace, digamos, entre 1905 y 1907, ya ha empezado el siglo XX, y va a conocer uno de sus compañeros de escuela, Adolf Meyer, va a poner un despacho junto con él, se va a salir ya del despacho de Peter Behrens y van a fundar su propio despacho entre Meyer y Gropius, ¿sí? Meyer va a dibujar muchas de las ideas de Gropius, porque Gropius, a raíz de un accidente que sufrió, tenía problema en la muñeca derecha, que era con la que él pues solía dibujar y escribir, él era diestro, y entonces muchas cosas pues las va medio a garabatear y su amigo Adolf Meyer va a hacer los dibujos por él. Bueno, y obviamente también van a contratar a algunos jóvenes que los van a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, aquí recapitulando un poquito, tenemos el despacho de Peter Behrens, el que veíamos en la capsulita anterior, y entre estos jóvenes que ven en la foto, bueno, va a estar tanto Walter Gropius como Mies van der Rohe, como Le Corbusier, de los cuales ya iremos haciendo una capsulita para cada uno de ellos, porque da de qué hablar cada uno de ellos. Dejaron mucho legado y lo iremos viendo en las próximas cápsulas. Bueno, uno de los primeros ejercicios, de los primeros proyectos que van a hacer Walter Gropius y su socio, va a ser la fábrica Faust, era una fábrica de calzado. El dueño, que le había ido muy bien, quería hacer una fábrica innovadora, moderna y además que estuviera muy a la vista, o sea, quería que la fachada diera muy cercana a la vía del ferrocarril que pasaba por ahí cerca, para que todos los pasajeros del ferrocarril vieran lo moderno de la fábrica y bueno, y se animaran a comprar zapatos de esa fábrica, ¿sí? Entonces va a ser donde ya van a poner pues en práctica todos estos conocimientos transmitidos por Peter Behrens, estas ideas innovadoras como el muro cortina, que ya lo iremos viendo en los próximos proyectos, ya lo veíamos con la fábrica de tabaco que hizo Behrens en la cápsula anterior. Entonces tenemos esta transparencia, esta ya ligereza de los edificios funcionalistas. Pues el eslogan del funcionalismo va a ser: la forma sigue a la función. Y bueno, eso quiere decir que, pues, si se va a poner algún adorno, el adorno, aparte de ser adorno, tiene que cumplir con una función estructural, ¿sí? Otra característica de la arquitectura internacional y de las obras funcionalistas es que puedes adivinar el uso de cada espacio interior del edificio, lo puedes adivinar desde el exterior, porque es muy claro su uso, ¿no? Por ejemplo,
en este edificio que vemos todavía en Inglaterra en el siglo XIX, pues eran edificios muy bonitos. Por lo general la fachada seguía una estructura simétrica, o sea, se tenía con un elemento central y se repetía lo mismo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, y dentro, pues acomodaban todos los espacios que iba a tener este castillo, palacio, mansión, los acomodaban pues como cupieran, porque lo importante era el fachadismo, ¿no? Que la fachada fuera simétrica, equilibrada, entonces, pues a través de esta foto, pues no podemos adivinar si en esta ventana corresponde al comedor o a la biblioteca o a la sala de estar o la oficina del hacendado, del propietario de la mansión. Y en las obras ya funcionalistas de arquitectura internacional, pues vamos a tener que se puede ver el uso desde fuera, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede adivinar, aquí se ve el cubo de escaleras muy claramente, se hace énfasis en la entrada principal, la entrada para empleados, las salidas de descarga de los zapatos, del producto que hacía la fábrica, la mercancía, se va a descargar aquí a los camiones, por eso está en esta especie de andenes, pero ya o sea, se ve enseguida el uso, ¿no? El uso que va a tener cada elemento. Se nota que aquí la parte alta, pues son las oficinas. También se nota que ya esta es la nave de producción por estas grandes vidrieras que permiten la iluminación natural hacia el interior y pues la chimenea, ¿no? Que también nos va a marcar dónde está la zona de fabricación del producto. Entonces son edificios que se pueden adivinar desde el exterior. Vámonos con la siguiente. Tenemos otra fábrica que hace él para bueno, no es fábrica, son oficinas y una nave industrial para una exhibición que se hizo del Bergmund en la ciudad de Colonia, en Alemania. Esta fue una exposición pues, de arquitectura prácticamente y artes, donde se invita a varios arquitectos a participar con sus proyectos, y aquí vemos lo que hace Gropius, ¿sí? Y Meyer. Y bueno, hablando un poquito también ya de la juventud de Walter Gropius, ya habíamos visto sus cronologías, que estudió primero en Múnich, después en Berlín y después en el despacho de Peter Behrens, y resulta que estalla la Primera Guerra Mundial y lo reclutan, ¿no? Para la guerra. Y bueno, ya estando la guerra en transcurso, eh, él lo hace en teniente y siendo teniente va a hablar con sus compañeros, les platica a muchos de sus compañeros que terminando la guerra, él tenía la ilusión de hacer una escuela donde se unieran arquitectos y artesanos, como lo veíamos también con Behrens, pero que fuera una escuela donde todo el mundo estudiara para ya tener estas dos características creativas, ¿no? La de la industrialización y la de hacer arte, artesanías, la de hacer diseños creativos, pero que puedan ser industrializados. Entonces va a entretejer estas dos oficios, estas dos actividades, y tenía la intención de crear una escuela donde estas dos actividades se fusionaran, ¿sí? Él va a combatir en la guerra, estuvieron a punto de matarlo dos veces y va a ser condecorado con la Cruz de Acero, ¿sí? O sea, va a salir con honores de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en el transcurso poquito después de haber empezado la Primera Guerra, en una de las licencias que tiene, va a conocer a Alma Mahler, se casa con ella. Alma ya había sido esposa de un importante músico y compositor, y van a durar 5 años casados, van a tener estas dos hijitas y se van a divorciar en el 20. Les va a durar 5 años el gusto. También es importante aquí mencionar que pues Alemania pues va a perder esta Primera Guerra Mundial, va a ser de los perdedores y va a tener que firmar a la fuerza un tratado de paz, un acuerdo de paz totalmente humillante para Alemania, totalmente
pues lo que se dice hoy en día contratos leoninos, ¿no? O sea, todas las cláusulas estaban en contra de Alemania, la intención era dejar una Alemania derrotada, una Alemania pobre y una Alemania que durara años en reconstruirse, pues por rencillas que había principalmente con Francia e Inglaterra, que le tenían ya mucho coraje, y entonces la van a dejar completamente humillada en el Tratado de Versalles, y eso va a provocar una gran conmoción social en Alemania. Entonces, bueno, cuando estalla esta Primera Guerra, Henry van der Velde es un arquitecto de Bélgica que le habían encargado construir una nueva escuela de artes y oficios en la ciudad de Weimar, bueno, pronunciado en castellano Weimar o Weimar en alemán. Y pues precisamente con todo este descontento después de recién terminada la Primera Guerra, con la Alemania humillada, va a haber un golpe de Estado, se va a fundar la República de Weimar, una república que ya desconoce monarquías y todo, va a ser una república federal. Con una constitución que le va a dar el voto a las mujeres, que va a traer una serie de derechos humanos que hasta ese momento no había en Alemania. Recordemos que Alemania pues recién también se conformó como país a finales del siglo XIX, principios del XX, pero bueno, ya me estoy desviando y esto es una capsulita, no es una cátedra de historia. Entonces, este arquitecto que le encargan esta escuela, que sí la logra edificar, cuando estalla la guerra, a Henry van der Velde lo van a expulsar de Alemania por ser ciudadano de un país enemigo, que en este caso es Bélgica, ¿no? Él era de Bélgica, lo van a expulsar y le van a dar el cargo de director de esta escuela de artes y oficios, nada más y nada menos que a Walter Gropius. Entonces, es nombrado director de la Escuela de Artes Decorativas de Weimar y también, al mismo tiempo, se ve que había escasez de candidatos, lo nombran también director de la Academia de Bellas Artes de la misma ciudad. En Bellas Artes se enseñaba arquitectura y en la Escuela de Artes Decorativas pues se enseñaban oficios como pintura, carpintería, cerámica, etcétera, ¿no? Entonces, él queda como director de ambas escuelas y es cuando va a tener la oportunidad de ese sueño dorado que le comentaba a sus compañeros de batalla en la Primera Guerra, sus compañeros militares, va a tener la oportunidad de hacer esta unificación de ambas escuelas, ¿no? Fundar una sola escuela y bueno, es cuando va a surgir la nueva escuela que ahorita les voy a mencionar. Pero mientras, él sigue haciendo proyectos en su despacho y va a hacer la casa para el industrial, un industrial maderero, precisamente que se dedicaba al negocio de aferraderos y de proceso de la madera. Y pues le van a hacer esta casa, adivinen en qué materiales, pues precisamente en maderas. Pero ya en esta casa vamos a notar mucho la influencia de Frank Lloyd Wright. ¿Se acuerdan que desde la vez pasada, desde la capsulita pasada, ya habíamos tenido arquitectos que habían viajado a Estados Unidos, habían conocido a Frank Lloyd Wright y habían traído sus ideas y sus estilos a Europa? Bueno, pues sigue influenciando Frank Lloyd Wright y esta casa no va a ser la excepción, va a tener una mezcla entre la construcción típica alemana con maderas, etcétera, y la influencia de Frank Lloyd Wright con los grandes aleros, con los vitrales muy geométricos, muy estilo deco. Y aquí vemos los interiores, ¿no? Ya totalmente art deco, el interiorismo, y pues madera por doquier, porque pues no, así como Gaudí se consiguió a un cliente que era fabricante de azulejos y toda la casa era de azulejos, la casa Vicens, pues aquí vamos a tener este caso donde él es fabricante de madera, el cliente, entonces pues toda la madera le sale pues a costo de producción, y pues van a usar toda la madera del mundo en la casa, pero la van a trabajar de una manera ya muy moderna, muy adaptándose al estilo de la época, al Art Deco. Esta puerta, concretamente esta puerta que estamos viendo, es un diseño de Jost Schmidt y él es el que va a hacer pues todas estas
molduras de estilo deco y estas placas de cubierta para la calefacción que son en cobre. Aquí como la foto es en blanco y negro no se distingue, pero estas placas llevaban los mismos diseños, pero trabajadas en cobre. También va a tocar hacer este monumento para algunos obreros caídos en un intento de golpe de Estado que hubo en Alemania. Trataron de derrocar a la República y se hace un golpe de Estado llamado el Kapp Putsch, que falla, o sea, acaban pues, derrotando este golpe de Estado, se vuelve a instaurar la República de Weimar, pero pues y se derrotó gracias a que todos los obreros, los sindicatos de obreros convocaron a levantarse en armas contra este golpe de Estado militar y logran tumbar al golpe de Estado militar, pero pues muchos obreros mueren en el combate, ¿no? Entonces, este monumento se lo van a encargar a Gropius para conmemorar a los obreros caídos para vencer el golpe de Estado militar llamado CAP. Un golpe, pues para variar, un golpe de tendencias fascistas, ¿verdad? Que al final, pues sí va a acabar triunfando el fascismo, unos cuantos añitos después va a acabar triunfando los movimientos fascistas. Pero bueno, mientras tanto le van a encargar la remodelación de un teatro que existía también en la ciudad de Weimar, el Teatro Jena, y vemos aquí ya pues lo moderno, ¿no? Los diseños modernos ya totalmente minimalistas, todo es funcionalista, todo es de acuerdo a la estructura, hasta los asientos alrededor de las columnas, pues van a ser asientos que van a estar ausentes de decoración, pero que el mismo asiento en sí forma una decoración moderna y funcional, es decir, es estético y a la vez sirve como parte estructural del soporte del asiento, ¿no? Para 1923 ya Walter Gropius se había divorciado de Alma Mahler, recordemos que tuvo dos hijas con él, y va a conocer a Ise Frank y se va a casar con ella. Ise Frank es una artista también que lo va a ayudar mucho en sus futuros proyectos y van a adoptar una hija, supongo que no podían tener hijos por algún motivo clínico, entonces deciden adoptar a una hija, Beat, a la que apodarán Ati. ¿Sí? Ahí le tenemos junto con Ise, en una de las sillas ya diseñadas en la Bauhaus. Y bueno, en 1919 por fin logra su sueño, como les decía, el sueño de unir las dos escuelas, la de artes y oficios. Ahí están los nombres impronunciables para mí, ahí los tienen en pantalla, los nombres en alemán. Y, y entonces convence a maestros y a estudiantes de que lo mejor que pueden hacer es fusionar las escuelas y van a fusionar las escuelas y esto da nacimiento a la nueva Bauhaus en la ciudad de Weimar, que es donde estaban estas dos escuelas. Aprovechan el edificio que había hecho Henry van de Verde de la Escuela de Bellas Artes y ahí se va a instalar la primera Bauhaus. Va a ser una escuela muy innovadora, pero también muy, ¿cómo decirles? Va a hacer mucho ruido pues a las tradiciones y costumbres que había en la ciudad de Weimar. Va a haber mucha gente espantada con estos diseñadores revolucionarios. Entonces, bueno, va a haber conflictos en el futuro, pero de momento se funda la escuela, atrae a muchos estudiantes jóvenes y también se acuñará en esta escuela el término funcionalismo que veíamos hace rato, como la nueva tendencia de la arquitectura y el diseño. Ya hemos visto algunas características. Al final de esta capsulita les mostraré una diapositiva que trata de explicar lo que es el funcionalismo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya el staff de maestros de la Bauhaus. Les quiero decir que no me voy a detener mucho en esta cápsula, voy a hablar concretamente de Walter Gropius y su obra como arquitecto, y lo voy a separar un poquito de la Bauhaus, porque la Bauhaus es una cosa tan enorme y tan importante en la historia del diseño que me va a dar para dos cápsulas, o sea, voy a hacer dos cápsulas dedicadas exclusivamente a la Bauhaus, porque es así, ¡pum!, la explosión de la modernidad y el nuevo diseño funcional en el siglo XX.
Entonces, bueno, aquí le tenemos dentro de un circulito amarillo a Walter con todo su staff de maestros, que ya los iremos viendo en las próximas cápsulas, gente muy talentosa que dejó mucho legado. Muchos de estos profesores se fueron con él a Estados Unidos, emigraron con él cuando la amenaza del nazismo, que ellos fueron considerados una amenaza modernista por los fascistas o nazistas, como le quieran llamar, los nazis. Entonces, pues antes de que los mandaran a un campo de concentración, pues mejor, primero él se va a ir a Londres. Pero bueno, ya me estoy adelantando. En 1928, después de que se mudan a Dessau, ya lo veremos en la cápsula de la Bauhaus, que voy a dedicar exclusivamente a la Bauhaus, eh, Gropius ya como que está un poquito cansado y además tiene muchos proyectos por fuera con clientes ya particulares y todo. Entonces decide dejar la Bauhaus en manos de un arquitecto llamado Hans Meyer, también muy bueno, pero que Hans Meyer trae ya ideas muy políticas, ideas muy de izquierdas, y entonces va a comenzar a politizar la escuela. Pero eso ya lo veremos en las próximas cápsulas. Nada más quiero decirles que en el 28 deja la dirección de la Bauhaus en manos de Hans Meyer. Entonces ahí termina su función como director. Y aprovecho este momento para hacer una pausa y pedirles que si les están gustando esta y las capsulitas anteriores y aún no lo han hecho, por favor denle clic en suscribirse para que les lleguen los avisos de mis nuevas cápsulas y también le den like a esta capsulita si les está gustando. Con eso me ayudan ustedes un montón y a ustedes no les cuesta un centavo hacerlo. Gracias. Pues vamos a continuar. Para entre el 36 y el 37, en el 33 tiene que emigrar Walter Gropius por la subida del partido nazi al poder. Con algunas maniobras, Hitler logra desbaratar el Parlamento y no solamente lo desbarata, incendia el edificio del Parlamento. Y, y bueno, pues ya con esos antecedentes, pues todos los que sabían que el nazismo los iba a perseguir, pues, y que tienen la oportunidad, porque no todos tuvieron la oportunidad, pues se ponen las pilas y dejan rápidamente Alemania, se buscan oportunidades en otros lados, que muchos ya tenían ofrecimientos de trabajar en otros lados. Entonces él primeramente se va a trabajar al despacho de un arquitecto en Inglaterra y posteriormente va a emigrar a Chicago. Entonces, bueno, digamos que ahí ya pues, se desliga de lo que fue la Bauhaus en Alemania y bueno, van a fundar, él y uno de los profesores de la Bauhaus van a fundar una nueva Bauhaus en Chicago, trayendo todas las ideas innovadoras de la Bauhaus. Les decía yo ya en cápsulas anteriores que los norteamericanos siempre aprovechan estos momentos de convulsión política y todo para jalar cerebros hacia Estados Unidos, jalar gente talentosa hacia Estados Unidos y hacerlos producir para los Estados Unidos. Entonces, Walter Gropius y Laszlo Moholy-Nagy van a ser pues, llamados a trabajar en Estados Unidos y fundan la Bauhaus en Chicago, que pues, también va a tener mucha demanda por parte de los estudiantes. Ocupan esta casa antigua, estilo victoriano, pero le van a hacer anexos ya estilo internacional a un lado, que se va a ver un poco raro, pero así empiezan con la Bauhaus de Estados Unidos. Para el 38 él se va a hacer su propia casa con ayuda de otro arquitecto que también venía con la gente de la Bauhaus. En Lincoln, en la ciudad de Lincoln, en Massachusetts, él se va a hacer la casa Gropius, ya ustedes pueden ver ya toda la influencia que trae del estilo internacional. Va otro arquitecto que va a influir mucho también en estos estilos, es Le Corbusier. Sí, ya tendremos una capsulita de él, pero si alguno de ustedes tiene en la mente la Villa Savoy de Le Corbusier, pues es exactamente este tipo de conceptos, ¿no? Las ventanas horizontales, lo que es la fachada ya desligada de las columnas, de la estructura que sostiene el edificio, ya queda remetida
y la fachada queda limpia, ya no tiene que sujetarse a que pasa una columna por ahí, sino que ya puedes hacer con la fachada lo que tú quieras porque los soportes del edificio quedan más atrás de la fachada. Esto es una característica muy importante del funcionalismo y de la arquitectura internacional. Se comienza a fabricar el bloc de vidrio, que aquí le vemos también ya cómo lo aplica, va a ser muy utilizado pues prácticamente desde los años 30 en adelante, el bloc de vidrio va a ser muy recurrido en las construcciones de la época. Va a ser también ya una vez que pasa la convulsión de la Segunda Guerra Mundial, que cae el nazismo, que viene el plan Marshall para restaurar Europa, etcétera, pues el plan Marshall inyecta mucho dinero en Europa, sobre todo en Alemania, que quedó completa, una vez más quedó completamente devastada después de la guerra. Pues él va a ser, le van a encargar este edificio de apartamentos, pues ya le mete todo el estilo característico de él, vemos la influencia también ya del estilo también de Le Corbusier, tiene mucha influencia aquí porque hace el edificio elevado sobre pilotes o sobre columnas, y pues con la planta baja casi vacía, que se puede atravesar. Nos recuerda mucho también la unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier, y pues trata de hacer ya estos conjuntos habitacionales con apartamentos de interés social, y esto lo va a hacer en colaboración con un despacho llamado TAC, que es un despacho que surgió de egresados de la Bauhaus, y con otro arquitecto llamado Wills Ebert. Esto va a ser en Berlín en 1957. Y tenemos la Universidad de Bagdad, también le van a encargar este proyecto de la universidad. Perdón que le estoy bajando al volumen a mi teléfono que está haciendo ruiditos y se me olvidó bajarle. Entonces, le van a encargar esta universidad en Bagdad, que sí se realizó en el 60, la Embajada de los Estados Unidos en Atenas en el 61. Ya va a haber muchos edificios muy semejantes porque este estilo pues se extiende por todo el planeta. Entonces nos vamos a encontrar también al arquitecto Oscar Niemeyer en Brasil, que va a hacer proyectos muy parecidos a este, como que se extienden estos conceptos de grandes aleros. Estos grandes aleros es una herencia también de Frank Lloyd Wright. Nada más que aquí, pues ya no es un techito inclinado, sino que ya es plano, porque además en ciertos países, pues no tienen el problema de las nevadas, entonces pueden hacer los techos con formas muy diferentes. Este es de los últimos edificios que va a proyectar Walter Gropius, ya desde las últimas cosas que hace. Se construye en 1963. Ahí le tenemos, viendo la maqueta. Es un edificio que va a ser en asociación con un arquitecto italiano que se llama Pietro Belluschi y otra empresa de arquitectos que se llama Emery Roth Sons. Y bueno, vamos a ver aparecer un edificio muy parecido a este en la ciudad de Milán, que es el edificio Pirelli. Se me fue ahora el nombre del arquitecto. Bueno, ya se los diré. Pero no recuerdo cuál fue primero, pero pues son muy semejantes, se van a influenciar, lo que les decía en la capsulita pasada, las revistas de arquitectura, etcétera, van a influir entre unos arquitectos y otros, entonces pues las obras de arquitectura se van a ir pareciendo más, aunque estén en continentes separados, pues va a haber obras muy parecidas, ¿no? De un continente a otro. Este edificio lo van a hacer estos arquitectos, pero el que lo va a ocupar una empresa de aviación que fue la empresa más importante de los Estados Unidos en prácticamente todo el siglo XX, pionera de la aviación comercial, Pan Am. Les va a encargar este edificio, va a tener un helipuerto en el techo, de manera que los clientes de la aerolínea llegaban al edificio Pan Am, subían al techo, y de ahí despegaba un helicóptero que los llevaba al aeropuerto, los conectaba con su avión y podían volar a cualquier parte del mundo. Viviendo en Nueva York, pues, lo único que tenían que hacer era dirigirse al edificio de Panam, y ahí comenzaba su viaje, ahí comenzaba su vuelo en la azotea de la Torre de Panam. Aquí la vemos en construcción. Y bueno, vamos a continuar. Walter Gropius nos deja en 1969, el año en que el hombre puso el pie en la luna.
el primer viaje de la especie humana al satélite de la Tierra, a la Luna. Ese mismo año va a morir Walter Gropius después de dejar todo un legado importantísimo para la humanidad, un legado de creatividad, que junto con sus colegas, que ya los veremos después, Le Corbusier, Mies van der Rohe y tantos otros, pues van a revolucionar la arquitectura y van a producir la arquitectura que hoy conocemos como contemporánea, pero que no ha variado gran cosa de lo que se comenzó a hacer en los 50 y en los 60 en Estados Unidos. ¿Sí? Lo que ha variado son las formas, pero las técnicas pues prácticamente son las mismas descubiertas por la Bauhaus. Entonces, bueno, pues ya terminando esta capsulita, tenemos obra póstuma. Él va a dejar hechos algunos diseños que él ya no va a ver terminados, como esta fábrica de vidrio en Amberg, en Alemania, o el Museo de la Bauhaus, Archivos y Museo de la Bauhaus, que va a estar en Berlín, está actualmente en Berlín. Él deja diseños también para que obviamente se van a complementar con otros arquitectos, pero él deja el diseño general para lo que va a ser el Archivo General y Museo de la Bauhaus. Un museo espectacular. Si van a Berlín, no se lo pierdan. Es muy completo y pone toda la historia a detalle de todo lo que se hizo en la Bauhaus, de sus principales maestros, alumnos destacados, etcétera. Aquí tenemos el museo por dentro, pueden ver que pues, diseñaban todo tipo de cosas, ya lo veremos en la siguiente cápsula, hasta esta simpática mecedora para bebé, donde la forma sigue a la función. O sea, aquí es muy decorativa, pero a la vez es funcional. Estos círculos forman parte del sistema que ayuda a que la mecedora pues esté haciendo eso, meciéndose, ¿no? Entonces, bueno, esta fue su obra póstuma, su gran legado, no solamente Gropius de la Bauhaus, pero Gropius digamos que fue la cabeza, fue el director fundador, y pues a él le debemos toda esta explosión de formas y de texturas y materiales, etcétera. Herencias. Esto es un poquito, no solamente hablando de Walter Gropius, sino de la Bauhaus en general, herencias, la estandarización en la construcción, prefabricación bien planeada, subrayar la importancia del trabajo en equipo, eso fue muy de la Bauhaus. Su viuda, Ilse Gropius, que la veíamos en la foto donde les contaba que habían adoptado a una bebé, se preocupó por microfilmar la mayoría de sus documentos y clasificarlos con ayuda de una fundación que existe en Europa, que es la Fundación Thyssen, que viene de una familia de la nobleza y que son gente muy adinerada y aportan recursos para cuestiones culturales. En España tienen varios museos financiados por ellos. La Casa Gropius en Massachusetts fue declarada Monumento Nacional en el 88 y ahora está abierta al público, se puede visitar. Si algún día van a Massachusetts, visita obligada la Casa Gropius para que puedan ustedes ver lo que fue el funcionalismo en sus épocas de nacimiento, digamos, en sus épocas de gestación. Aquí les dejo esta diapositiva, no me voy a entretener mucho en explicárselas porque está más bien dirigida como para arquitectos, pero es para que entiendan un poquito cómo era el proceso de un arquitecto funcionalista, ¿no? ¿Cuál era su flujo de trabajo? Entonces, si quieren denle un vistazo, pónganle pausa al video, le dan un vistazo, pero es básicamente cómo tiene que trabajar un arquitecto que se dice funcionalista. Ya me toca nada más despedirme y darles las gracias por su atención, por su paciencia y no se olviden darle like, darle clic en suscribir. Nos vemos la próxima semana ya con esta escuela fantástica de la Bauhaus, que les digo, yo creo que la voy a tener que dividir en dos capsulitas porque dejaron mucho de qué hablar, mucho que analizar y mucho que admirar. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buena semana.